nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. No vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Más trabajo, abundancia y riqueza. Alberto Fujimori ha muerto. El expresidente que polarizó a todo un país ha fallecido a los 86 años. Fue su abogado Elio Riera quien daba la primicia, aunque luego borrar el tuit. Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia. Hecho que fue confirmado a los minutos por Keiko Fujimori. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Desde temprano, la noticia se concentraba en la vivienda de la lideresa de Fuerza Popular en San Borja. Se informaba que la salud de Fujimori estaba visiblemente resquebrajada. Solo se esperaba un milagro. Me voy más tranquila. El presidente está luchando por su vida y él es fuerte. Va a salir adelante. Sí, a ratitos abre los ojos, saluda, te mira, habla un poquito y vuelve a descansar. La incertidumbre era total. Figuras allegadas al líder naranja desfilaban en el lugar para darle todo su apoyo. Él está luchando por su vida, como siempre ha luchado. Es lo único que le puedo decir. Y mucha oración a toda la gente que está preguntando por él. Mientras que su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, daba información sobre su estado de salud. Pedimos por favor que se restrinjan las visitas y reiteramos a todos ustedes nuestro agradecimiento por la preocupación de la salud del presidente, pero él conjuntamente con los profesionales que lo atienden está luchando. Pero era la presencia de un sacerdote lo que daba aviso de lo que podría ocurrir. Con el paso de las horas, también llegaba personal médico. Eran las últimas horas del expresidente, quien moriría paradójicamente el mismo día en que su más grande contrincante, Abimael Guzmán, también perdió la vida. Una agonía que acabó para Alberto Fujimori en el seno de su hogar. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a TV Noticias, edición central. Les saluda Eli Jutronich y hoy, 11 de septiembre de 2024, falleció Alberto Fujimori. Su oncólogo de cabecera dio detalles de las últimas semanas en las que el expresidente luchó contra el cáncer. Una dura batalla contra el cáncer que perdió a sus 86 años. Confirmada la muerte de Alberto Fujimori, uno de los más afectados, como era de esperarse, fue su hijo Kenji. El oncólogo también llegó hasta la vivienda de Keiko Fujimori en San Borja, donde dio detalles de las últimas semanas del expresidente. Como bien saben ustedes, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó la cadera, lo cual interrumpió por un tiempo su tratamiento de radioterapia. Y a pesar de la fractura y en camilla, lo teníamos que seguir tratando. Fue un accidente casero donde se rompió la cadera, el inicio del fin. El tratamiento por el cáncer en la lengua tuvo que suspenderse momentáneamente, pero se sabe que esta enfermedad no espera. Cuando el tratamiento termina, hay que esperar un tiempo para evaluar la respuesta. Y en ese evaluar la respuesta, lamentablemente nos dimos con la noticia de que la enfermedad se había ido al pulmón. El escenario para el chino era cada vez peor. Por ello, se decidió iniciar un tratamiento de inmunoterapia a insistencia del propio Fujimori. Y producto de esos efectos secundarios, pues él presentó problemas respiratorios hace 2 días. Comenzó a faltarle un poco el aire, se le puso oxígeno, comenzó a faltarle más el aire, se comenzó a hinchar. Al final, ayer en la noche, ya él estuvo inconsciente. Y bueno, al final del día de hoy, como dijo muy bien el doctor Aguinaga, el ingeniero Fujimori falleció. Y así la muerte lo sorprendió con los suyos. Ha fallecido rodeado de sus hijos, rodeado de sus nietos, rodeado del personal que trabajó con él años, el personal también de seguridad del Estado que han estado con él y que le tienen muchísimo cariño. Él se ha ido en paz y deseando siempre lo mejor para el país. Quien también fue visto en el lugar fue el padre de sus nietas, Marc Vito.
y su exministro Absalón Vázquez. Estoy muy dolido, como creo que la gran mayoría del pueblo peruano, porque fue el mejor presidente del país. Ya caída la noche, llegaba una carroza fúnebre para llevarse los restos del exmandatario hasta el Museo de la Nación, donde serán velados hasta el sábado, día en el que será enterrado en un cementerio de Huachipa. Y desde que abandonó el penal de Barbadillo en diciembre pasado, Alberto Fujimori se mostró muy activo en las redes sociales y en la vida política, al punto de mostrar interés de volver a postular a la presidencia. Esta sería la última aparición pública de Alberto Fujimori. Ingeniero, gusto conocerlo. Gracias por todo lo que ha hecho por el país. Hace algunos días, el expresidente lucía tranquilo en la puerta de una clínica y con las fuerzas necesarias para saludar a sus simpatizantes, acompañado de su hija Keiko. Meses antes, exactamente en diciembre, Fujimori abandonaba el penal de Barbadillo en medio de la algarabía de sus seguidores. De esta manera, el chino obtenía la libertad tras restituirse los efectos del indulto que en el 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. 25 años de condena que se reducían a 12. Tengo que irlo, señor. Ya. Que entre mi papá y yo entro por el otro lado. Usted vaya aquí. Sí. Desde ese momento, el sentenciado por crímenes de lesa humanidad, lejos de compartir sus últimos años exclusivamente en la intimidad de su familia, se mostró más activo que nunca en las redes sociales y sobre todo en la política. Su primera aparición pública fue en la sede del RENIEC, asistido por un balón de oxígeno. Luego se le vio paseando también con su balón en el Jockey Plaza, donde se tomó fotos con algunas personas. Pero sus enfermedades, consecuencia del cáncer y otras propias de la edad, no fueron impedimento para que Alberto se convierta en todo un influencer. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Una estrategia política con tal de llegar nuevamente al poder. Y es que poco después se afilió a Fuerza Popular y su hija Keiko anunciaba que su padre de 86 años deseaba ser candidato para las elecciones del 2026. Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. El líder naranja no dejaba ni un cabo suelto y solicitaba una pensión vitalicia en su calidad de expresidente. Y en paralelo seguía usando sus redes sociales para mostrar su vida cotidiana y donde narraba su batalla contra el cáncer. Además de la medicina, mi mejor tratamiento es el amor de mis hijos y de mis nietas. Es que sus complicaciones con la salud lo llevaron a operarse de una fractura de cadera y en medio de la recuperación enviaba una carta donde afirmaba que quiere volver a trabajar por todos los peruanos. Planes que se quedarían en el tintero debido al fallecimiento de Alberto Fujimori, un político que dividió al país y que marcó un antes y un después en la historia del Perú. Y ahora vamos a recordar la primera campaña política, el spot que él lanzó cuando aspiraba a la presidencia en el año 90. Veamos. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Más honestos tenemos que ser, solo así se tendrá un mañana. Nosotros podemos vivir mejor. El Perú tendrá la luz de un nuevo amanecer. Fujimori, presidente debe ser. Marca el 90, el símbolo del cambio. Pero Alberto Fujimori no solamente incursionó en la política, sino también fue conductor de televisión antes de ser presidente, cuando había sido rector de la UNI. Amigos televidentes, debo reconocer antes de iniciar esta tercera ronda que he admitido lamentablemente la participación de un representante de la industria nacional para defenderse frente a esta propuesta de bajar los aranceles. Ellos piden naturalmente protección contra la importación masiva y entiendo también protección contra el contrabando.
Imágenes como estas son parte de la semblanza de la historia de la carrera de Alberto Fujimori, desde su llegada al poder en los años 90 hasta su condena de 25 años por homicidio calificado por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Perú, 1990. Un aterrador experimento se prepara. El miedo fue lo que catapultó al desconocido ingeniero que hacía campaña subido en un tractor. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. Alberto Fujimori despuntó en las encuestas y enfrentó al favorito, a un Mario Vargas Llosa que, a pesar de todos los recursos con que contaba, no pudo con él. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate y aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Si las cámaras pudieran enfocar. Meses después y contra todo pronóstico inicial, asumía el primer presidente de origen japonés, algo que llamó la atención en todo el mundo. Contra todo lo dicho también, hizo lo que su oponente advertía, aplicó la única fórmula económica que los expertos recomendaban para sacar a flote al país, el shock. Que Dios nos ayude. El gobierno no tenía mayoría, las tensiones con el legislativo eran constantes. El 5 de abril de 1992 se dio algo inédito. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Era la primera vez que un mandatario daba lo que se llamó autogolpe. Eran tiempos en que el país estaba bajo ataque del terrorismo. Unos 3 meses después del autogolpe se produjo uno de los más graves atentados, el de la calle Tarata en Miraflores. Sendero Luminoso cercaba Lima, pero sus sueños totalitarios se fueron derrumbando el 12 de septiembre de ese año, con la captura de Abimael Guzmán y la cúpula terrorista. La otra cara de la moneda fueron los excesos cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En noviembre del 91 ocurrió la masacre de Barrios Altos y en julio del 92 la de La Cantuta. A principios del 95 el país enfrentó el último conflicto bélico, fue contra Ecuador. A mediados de ese año, en virtud a la Constitución que 2 años antes se había aprobado, Fujimori fue reelecto como presidente con más del 64% de los votos. El terrorismo, sin embargo, seguía activo. A finales del 96 fue el MRTA el que golpeó tomando la residencia del embajador japonés. La crisis duró poco más de 4 meses. El 22 de abril del 97 se dio la operación Chavín de Huántar. Uno de los artífices de la operación fue Vladimiro Montesinos, el asesor que desde las sombras compartía el poder desde el principio. Compartió también acusaciones de corrupción y de delitos contra los derechos humanos. Para el final del segundo mandato, casi todas las instituciones civiles y militares estaban copadas. Es así que para las elecciones de 2000 y en virtud a la llamada interpretación auténtica de la Constitución, Fujimori tentó una nueva reelección. El barco poco a poco hacía agua. Las denuncias y los destapes no hacían más que aumentar. La sociedad civil y la oposición pasaron al activismo. Antes de la asunción de su tercer mandato se dio la marcha de los 4 suyos. El gobierno tambaleaba, el puntillazo lo dio el primer Vladivideo. Fujimori tuvo que convocar a elecciones adelantadas, buscaba un balón de oxígeno. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Montesinos fugó del país en medio de una supuesta cacería encabezada por el propio mandatario. El entonces presidente aprovechó una cumbre del APEC en Brunei para terminar en Japón, desde donde renunció vía fax. El Congreso no le aceptó la dimisión y lo vacó por incapacidad moral. En Japón incluso tentó un escaño como senador, pero fracasó. En 2005 viajó sorpresivamente a Chile, pretendía regresar al país, pero fue detenido. En septiembre de 2007 retornó a Perú extraditado y fue encarcelado en el penal de Barbadillo. Ya en manos de la justicia peruana, fue procesado por varios delitos. ¡Soy inocente! En 2009 fue condenado a 25 años por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Su salud estuvo marcada por una neoplasia en la lengua. En 2013 le fue negada por el gobierno de Ollanta Humala una primera solicitud de indulto humanitario.
Fue Pedro Pablo Kuczynski quien le concedió la gracia presidencial en la Navidad de 2017. En ese marco, él recapituló su historia. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón. Se le revocó el indulto y volvió a prisión hasta que el Tribunal Constitucional le devolvió la libertad el año pasado. Este 11 de septiembre, tras varias horas de incertidumbre, Keiko Fujimori confirmó el deceso de su padre a los 86 años de edad. Y esta es una de las imágenes que han formado, son parte de la historia moderna del Perú, cuando Alberto Fujimori dijo disolver durante el autogolpe. Lo vamos a recordar. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Sin olvidarnos que en los años 90 se realizó el denominado Fuji Shock y el entonces ministro de Economía fujimorista Juan Carlos Hurtado Miller decía la recordada frase para describir la crisis, ¿no? Que decía que Dios nos ayude. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Es así. Y estas son imágenes de esta noche de la carroza fúnebre que llegaba a la casa de San Borja para preparar y poder trasladar los restos mortales del expresidente Alberto Fujimori. De momento no sale la carroza, pero vemos que en el lugar está nuestra compañera Karina Reinafarge y todavía un grupo importante de simpatizantes. Karina, buenas noches, cuéntanos más. Muy buenas noches, Eli. Efectivamente, aquí en la cuadra 1 de Corbacho empieza a sonar el ritmo del chino, ¿no? Característica canción de las campañas de Alberto Fujimori. Estamos viendo que un grupo ya pequeño a comparación de lo que se ha visto en el día de simpatizantes se encuentran bailando, ¿no? Al ritmo de esta canción. Ellos han venido de diferentes distritos de Lima, ¿no? Y ya a esta hora, cuando ha bajado también el resguardo policial, han decidido pues ponerle un poco de música a esta suerte de vigilia que se está realizando a media cuadra de la casa de Keiko Fujimori, ¿no? En este momento vamos a ver si podemos conversar con señora, buenas noches. Del Callao, señorita. Del Callao, siempre fujimorista. De corazón, nunca he estado en el partido, pero de corazón, por todo lo que vivimos en el terrorismo, soy fujimorista. A ver, vamos a ver si podemos conversar con alguien más. Señora, Karina. buenas noches. ¿De qué distrito viene usted? De La Molina. De La Molina. ¿Y siempre es fujimorista? Sí, siempre de corazón, porque él derrotó al terrorismo. Bueno, como vemos, pues es la manifestación de quienes simpatizan, no solamente con el fujimorismo, sino directamente con Alberto Fujimori. Eli, te escucho. De acuerdo, Karina. También preguntarte si alguna figura política ha llegado en las últimas horas para darle el sentido pésame a Keiko y a la familia Fujimori. Sí, minutos antes de que iniciemos este enlace, Eli, hay que decirlo, se retiraron el vocero y el secretario de Fuerza Popular, el vocero Miki Torres, ¿no? Luis Galarreta, secretario del partido, acompañados de la congresista Patricia Juárez. Llama la atención que ellos en esta ocasión, que siempre hablan con los medios de comunicación, se mostraron totalmente herméticos, se subieron los tres a una misma camioneta y se retiraron. También estuvo con ellos saliendo de la vivienda de Keiko Fujimori, Juliana Loza, quien fue su abogada defensora, ¿no? En el último proceso de la lideresa de Fuerza Popular. Todos se retiraron con total hermetismo, evitando brindar declaraciones.
pero los hemos visto retirarse hace escasos minutos de este punto de la capital. Bien, Karina, cualquier novedad nos informas de inmediato. Muchas gracias por tu reporte. Y vamos a continuar con más, porque Vladimiro Montesino fue un personaje nefasto en el gobierno de Alberto Fujimori, y tenemos imágenes donde vemos cuando Kenji grabó y ambos despachaban y habían cosas, al parecer, fuera del marco legal en Palacio de Gobierno. Vamos a recordarlo. Porque y seguramente asegura para otras cosas. Claro, definitivamente, claro, asegura para otro tipo de cosas. De otro tipo. Entonces, para lo otro, sí. Hay incluso yo estoy preocupado. Sí, que salga esto mañana. Salga esto mañana y no tengo con qué tapar. ¿Eso graba vos también, Giro? Y después de la difusión del primer Vladi video, Alberto Fujimori dijo: vamos a adelantar las elecciones y yo no voy a participar. También es importante recordarlo. Por ello, tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura, he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional, y en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. La historia ya es conocida. Después de que renuncia Alberto Fujimori, se fuga a Japón. Y allí también tuvo aspiraciones políticas. Él quería ser parte del parlamento de aquel país. Inclusive hizo un spot. Alberto Fujimori です。ペルー大統領としての経験を生かし、日本の国民の皆さんに次のことを約束します。まず、アジア外交です。特に北朝鮮の拉致問題を必ず解決します。拉致被害者を助け出し、核問題など北朝鮮が日本にとって脅威となっている現状を解消します。次に治安です。私はペルーのテロ対策で大きな実績を上げました。悪化している日本の治安を改善し、安心して暮らせる社会を作ります。そして地方経済の活性化に取り組みます。私は日本にいるとき、全国を歩き、地方の経済が停滞し、失業者が多いことにショックを受けました。日本をまず地方から元気にさせます。お父さんお母さんのふるさと日本、侍の国、日本のために命を懸けて戦います。Y fue el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, el primero en anunciar su muerte. Vamos a proceder a leer el tuit. Dijo lo siguiente: señor presidente, gracias por todo, descanse en paz. Su legado perdurará en la historia, su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras. Logramos el objetivo. Hasta pronto, mi gran amigo. Lo cierto es que lo tuvo que borrar porque se adelantó a que lo dijera Keiko Fujimori, la hija del expresidente. Vamos a seguir entonces con el tuit de Keiko Fujimori. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen en una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Kenji también se hizo presente, dijo lo siguiente a través de la red social X.
Mi padre, Alberto Fujimori falleció hoy dignamente al lado de nosotros, su familia y en libertad como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti, daría mi vida 1.000 veces por ti. Te amo, no sabes cómo te extraño. Y finalmente Keiko anunció hoy que mi padre será velado a partir de mañana, jueves 11 de la mañana en el Museo de la Nación, hasta el sábado en la mañana, que será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradecemos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos. Y la última aparición de Alberto Fujimori fue hace solo algunos días en la puerta de una clínica junto a su hija Keiko. Ingeniero, gusto conocerlo. Gracias por todo lo que ha hecho por el país. Ingeniero, gusto conocerlo. Gracias por todo lo que ha hecho por el país. También recordemos cuando abandonó el penal de Barbadillo ya hace casi un año. Sí. Ahí vemos entonces el abrazo con sus hijos, con Keiko, con Kenji. Él estaba usando oxígeno, también muchos simpatizantes, personas del partido que lo acompañaron su salida al penal de Barbadillo. Luego él residió junto a su hija Keiko Sofía en su vivienda y siempre acompañado tanto de Keiko como de Kenji. Se le veía desmejorado, sabíamos que su enfermedad de cáncer había avanzado y según lo que dijo hoy su oncólogo también se trasladó al pulmón, que lamentablemente hoy habría sido la causa de su deceso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el médico oncólogo de Alberto Fujimori. El ingeniero Fujimori ha fallecido de cáncer de lengua. Ese es su diagnóstico. Él ha fallecido de la enfermedad de la cual le hemos diagnosticado desde febrero, marzo de este año. El tratamiento no es sencillo, le causó mucha inflamación en la boca, mucha inflamación en el cuello, se le dificultaba mucho hablar y se le dificultaba mucho comer. Pero a pesar de eso, terminó el tratamiento. El ingeniero aguantó y su cuerpo resistió y el tumor se redujo. Y se redujo en un 40%, lo cual es una muy buena respuesta al tratamiento. Una caída siempre te va a afectar, una fractura de cadera siempre te va a afectar, pero en medio de un tratamiento oncológico tuvimos que suspender un par de días para operarle la cadera, ponerle prótesis en la cadera, y eso en una persona de 85 años no es poca cosa. Así que sí, de alguna manera, no digo que esa sea la causa, pero sí afectó su tratamiento, por un tiempo por lo menos. Y cargando su balón de oxígeno, Alberto Fujimori se paseaba por lugares públicos como el Jockey Plaza, estaba bien activo en redes sociales y vamos a recordar también parte de ello. Ahí lo vemos entonces cuando él estuvo en el Jockey Plaza dándose un baño de masas, ¿no? Muchos lo indicaban así, se sacaba fotografías, iba con su oxígeno, se le veía muy cordial con las personas que le pedían algún tipo de fotografía. Y recordemos que hace pocos meses se afilió al partido Fuerza Popular y es más, dijo que tenía aspiraciones presidenciales con 86 años. Vamos a recordarlo. Ahí estamos viendo, entonces, estaba inscribiendo a Fuerza Popular. Muchos también analistas políticos dicen que fue una estrategia de Keiko Fujimori porque ya sabíamos que estaba muy desmejorado, pero él lo hizo. Él dijo que quería aspirar a la presidencia de cara a los próximos comicios y bueno, todo esto fue difundido en redes sociales. Pero su primera aparición fue tras abandonar el penal de Barbadillo. Fujimori reaparecía en RENIEC. Ahí lo veíamos, ¿no? También muchas personas se le acercaban, le daban la mano y hablamos de un adulto mayor con bastantes dolencias, pero que salía, hacía sus trámites, tenía que ir a su médico y su oncólogo justamente resaltaba, ¿no? Que siempre él quiso seguir todos los tratamientos médicos correspondientes, pese a que el cáncer estaba muy avanzado. Según manifestó su oncólogo, él dijo, continuemos, sigamos con lo que corresponda. Y además, Alberto Fujimori
habló formalmente sobre la enfermedad que lo aquejaba. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. Además de la medicina, mi mejor tratamiento es el amor de mis hijos y de mis nietas. Les agradezco profundamente la muestra de solidaridad y algo muy importante, les pido que me tengan presente en sus oraciones. Yo nunca me rindo frente a la enfermedad y a la arbitrariedad. Nada podrá evitar mi reencuentro con todos ustedes. Con su apoyo, la ayuda de Dios y el amor de mi familia, voy a derrotar el cáncer. Ese fue su último deseo y hoy el primer Gustavo Adrianzen estaba en plena conferencia de prensa cuando se enteró sobre la muerte de Alberto Fujimori. Si me permiten, me acaban de alcanzar un Twitter, ustedes deben tenerlo también. Nosotros, enterados de esta noticia y del estado de salud del señor Fujimori, inmediatamente expresamos nuestra preocupación por este hecho y ahora no hacemos sino expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de quien fuera el presidente Alberto Fujimori. Hacemos sentir nuestro pesar a sus hijos, a sus familiares, a sus partidarios y por supuesto a sus amigos también. Pronto iniciaremos las acciones de coordinación con la familia a efectos de conocer cuál va a ser su voluntad en cuanto corresponde a las exequias del expresidente. Momento de nuestro bloque deportivo. Caminan 5 años de cárcel. La sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Vencerá el 10 de febrero del año 2032. Señor presidente, interpongo recurso de nulidad. Y uno de los momentos más recordados de esta audiencia es cuando él gritó: soy inocente. Si se cometieron algunos hechos execrables, los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal y ruego a usted, señor presidente, admitir el proceso para la sentencia. Muchas gracias. Siento. Disculpe la molestia. Y durante la campaña presidencial de los años 90, los entonces candidatos de aquel entonces, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, fueron protagonistas de un intenso debate. Compatriotas, ustedes están escuchando con insistencia que el Fredemo no tiene un programa de shock. Todo este debate ha sido muy serio y formal, pero lamentablemente voy a tener que hacer una denuncia muy grave que echará por tierra la seriedad política de mi oponente. Tengo aquí una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, que ha sido impresa hasta donde sabemos en número de 500.000 ejemplares para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Sin embargo, esto no tiene nada de gracioso. Yo denuncio ante la opinión pública mundial este tipo de campaña inmoral, que es una falta absoluta de respeto por el pueblo peruano y por el ejercicio honesto del periodismo. Si las cámaras pudieran enfocar.
doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija a Cambio 90, espero contar con usted aquí en el Perú y no en Londres para reconstruir nuestro país. Digo que siempre quedarán para la historia.